para el día de hoy. Síndrome de ovario poliquístico. Entonces, todos nosotros, los encargados de coordinar este encuentro virtual, les damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran aquí conectados con nosotros. Está coordinado por los estudiantes de ginecobstetricia de la Universidad del Quindío, Daniel Arias, Alejandra Benavides, Diana Coral y Damaris Ortega. Vamos a tener entonces el día de hoy y vamos a hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico. La dinámica va a ser sobre respondiendo mitos y verdades sobre el síndrome de ovario poliquístico, preguntas, respuestas, y al final vamos a tener un espacio aproximadamente de 20 minutos para que quienes tengan dudas, preguntas, las puedan hacer y las vamos a ir contestando en orden al final de la charla. Continúa, por favor, Daniel. Entonces va a estar dirigido y tenemos aquí a nuestro invitado especial, el doctor Byron Manuel Ruiz Hoyos, médico y cirujano, especialista en ginecología y obstetricia. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a este encuentro virtual. Damaris, muchas gracias a los estudiantes, al programa de medicina y a la Facultad de Ciencias de la Salud por esta invitación a compartir un tema que es cotidiano, que es de actualidad y que es de mucho interés para no solo quienes están presentes como estudiantes y profesionales de las ciencias de la salud, sino para el público en general. Muchas gracias por la invitación. Doctor, con todo el gusto y muchas gracias a usted. Queremos dar también la bienvenida al doctor Rodrigo Campo, que se encuentren conectados, y a todos ustedes por acompañarnos. Entonces, vamos a dar inicio a hablar un poco sobre este tema tan interesante para las mujeres, que es el síndrome de ovario poliquístico. Continúa, por favor. Vamos a preguntarle entonces a nuestro experto, al doctor Byron Manuel, que nos haga una pequeña introducción sobre qué es el síndrome de ovario poliquístico, que nos regale una definición clara que nosotros podamos llevarnos hoy en día. Muchas gracias. Realmente definición del síndrome de ovario poliquístico no existe porque precisamente ese ha sido uno de los temas grandes de controversia. Como su nombre lo dice, es un conjunto de manifestaciones clínicas, también de laboratorio, que unidas dan unas características que nos van a llevar al diagnóstico y probablemente a plantear un tratamiento. Hago un paréntesis para sugerir que quienes tienen abierto el micrófono y no lo saben, por favor, revisen y apaguen su micrófono porque están interfiriendo en el evento. Bueno, continúo. Básicamente, el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por tres grandes eventos que están presentándose en algunas mujeres, todos los tres, o por definición académica, por lo menos dos de ellos. El primero, muy conocido, son los trastornos del ciclo menstrual que reflejan algún tipo de problema de ovulación. Generalmente es una falta de ovulación, es decir, una anovulación que se vuelve crónica a través del tiempo y que hace que los ciclos menstruales sean muy regulares, generalmente muy atrasados y casi siempre hacen que se presente lo que se llama una amenorrea, es decir, que haya más de 3 meses de lapso entre un ciclo y otro. Algunas mujeres solo menstruan 4 veces al año y se ha dicho por definición que son trastornos menstruales cuando hay menos de 9 ciclos al año. No necesariamente tiene que estar en franca amenorrea, puede haber solo trastornos del ciclo. El otro componente es que haya un aumento de las hormonas androgénicas que se manifieste clínicamente. Esto sería un hiperandrogenismo, el cual es más característico cuando hay aumento del vello corporal en la mujer en la distribución masculina. Este vello, en realidad, pues, me corrijo, no es un vello, es un pelo terminal que tiene características en su distribución, la que sería en el hombre, por eso lo encontramos en sitios tan incómodos para la mujer como la barbilla, el labio superior, el pecho, el abdomen, la parte interna de los muslos, la parte de los brazos, también en la espalda. Todo esto se puede evaluar en unas escalas que están establecidas para poder dar la puntuación y llegar al diagnóstico del hirsutismo, que es como se llama, que es el más característico. También se considera aumento de las hormonas androgénicas en manifestación cutánea, el acné y la seborrea,
Sin embargo, como saben la mayoría de las presentes, el acné y la seborrea pueden ser características que no acompañan al síndrome de ovario poliquístico porque muchas mujeres lo presentan sobre todo en su juventud. Además de ello, también se puede incluir la caída del cabello como otra manifestación hiperandrogénica. Y la tercera característica que puede tener es el que le da el nombre al síndrome, que es el ovario de aspecto poliquístico. Este ovario de aspecto poliquístico es un ovario que fácilmente lo podemos evidenciar por una ecografía en este momento, aunque cuando se hizo la definición original, pues realmente el diagnóstico se hacía, era por anatomía patológica, cuando a las pacientes se les practicaba un procedimiento quirúrgico que resecaba un pedazo del ovario, una cuña, se llevaba a patología y se veían las composiciones que en su momento se consideraron quistes y más tarde hubo que evaluar el nombre de poliquístico porque no eran quistes, pero lamentablemente el nombre quedó acuñado y por eso lo llamamos así. El punto es que es un ovario que contiene muchos folículos en proceso de desarrollo, la mayoría de ellos que van a llegar a la atresia y hacen que el ovario tenga múltiples imágenes que ecográficamente le dan la característica de lo que llamamos el ovario poliquístico. Por definición, originalmente, desde hace unos 20 años, se habla de un conteo de 12 folículos menores de 10 milímetros en el ovario. Sin embargo, recientemente los expertos a nivel mundial han reconsiderado esta definición ecográfica hecha por una ecografía transvaginal porque los ecógrafos ahora tienen muchísima mejor resolución que los de hace 20 años y se está recomendando que haya un conteo de 20 folículos menores de 10 milímetros en el ovario, por lo menos uno de los dos ovarios que tenga ese conteo, para considerarlo ovario poliquístico. Entonces son tres grandes las características, como lo dije, los trastornos ovulatorios que se manifiestan por ciclos menstruales irregulares o atrasos, el aumento de las hormonas androgénicas que se puede manifestar clínicamente, como lo dije con el hirsutismo sobre todo, y el acné, y puede haber también aumento de las hormonas solamente evidenciado por laboratorio. De eso ya habría que hacer una explicación, ahora la hacemos más adelante. Y por tercero, el aspecto ecográfico de los ovarios. Se considera que por lo menos debe haber dos manifestaciones para que haya diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. O sea que eso nos daría cuatro fenotipos, en los cuales uno de los fenotipos sería que estén las tres manifestaciones y los otros tres serían dos manifestaciones excluyendo la otra. Esto es básicamente la definición actual del síndrome de ovario poliquístico, que si nosotros revisamos la historia, pues prácticamente no cambia mucho de lo que se acordó en un consenso muy reconocido a nivel internacional, que es el consenso de 2003 que se llevó a cabo en Rotterdam, y así se conoce de manera muy coloquial los criterios Rotterdam 2003. Básicamente es la parte de definición para responder la pregunta. Damaris. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, ¿usted nos podría hablar un poquito sobre la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico? Bueno, vamos a tomar esta diapositiva que se encuentra acá como una ayuda, aunque no tendremos que referirnos con detalle a todo, porque realmente todavía está por definir cuál es la fisiopatología clara y completa del síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, hay unos elementos que podemos aprovechar de lo que está planteado en la pantalla para considerar lo que actualmente se enuncia como el proceso fisiopatológico del desarrollo del síndrome de ovario poliquístico. Básicamente, si miramos la parte superior, donde nos muestra la glándula pituitaria y la producción de las hormonas LH y FSH, los últimos estudios demuestran que lo principal que está sucediendo es que hay una disregulación a ese nivel. La LH y la FSH se producen en la hipófisis por estímulo hipotalámico a partir de la hormona GnRH. Parece ser que el proceso principal es una alteración en la regulación de los picos de la GnRH. Cuando esta desregulación hace efecto en la hipófisis, como se ve en la gráfica, la LH tiene una flechita más gruesa que la de la FSH. Eso es lo que está sucediendo en la realidad de la paciente con el síndrome de ovario poliquístico. Está produciendo picos más altos y más frecuentes de LH que de FSH, cuando lo usual en la mujer que no tiene ovario poliquístico es lo contrario. Arrancando de esa manera, ya el eje hipotálamo hipófisis ovario funciona de una manera alterada.
de tal suerte que cuando se llega al ovario a ejercer cada una su efecto, la FSH en las células de la granulosa y la LH en las células de la teca, esta LH estimula muy fuerte la producción de andrógenos en el ovario y la FSH no produce tan reguladamente el efecto en la granulosa y puede a su vez existir algún proceso intrínseco de conversión de andrógenos a estrógenos en la granulosa, lo cual sería lo fisiológico, que hace que se aumente a su vez el tenor androgénico ovárico. Paralelo a ello, esos andrógenos pueden tener a nivel de hígado un efecto negativo en la producción de globulina transportadora de hormonas sexuales. Esta globulina transportadora de hormonas sexuales es la que debe unir a los andrógenos circulantes para que haya una cantidad racional en circulación y una cantidad unida a la globulina que no esté activa. Al disminuir los niveles de la globulina, pues lógicamente aumenta los andrógenos libres. Y estos andrógenos libres pues empiezan a hacer los efectos androgénicos en la periferia. Vemos que hay una flechita que nos marca la insulina. Muy posiblemente la insulina en estas pacientes está ejerciendo un efecto también favorecedor de la disminución de la globulina transportadora de hormonas sexuales. Y esto va paralelo a lo que habíamos dicho del efecto de los andrógenos. Por lo tanto, se aumenta el proceso de aumento de los andrógenos por efecto de la insulina y los andrógenos a nivel hepático. Por otra parte, hay una flecha que nos muestra el insulin growth factor, el factor similar de crecimiento similar a la insulina, el 1, actuando a nivel del ovario. Este es un efecto que, como su nombre lo dice, remedia los efectos de la insulina y va a estimular las células de la teca para que produzcan más andrógenos, entonces perpetuando así la hiperandrogenemia y al mismo tiempo disminuyendo el proceso de producción de estrógenos a nivel de la granulosa. Es decir, que tanto la insulina como el factor similar a la insulina tienen efectos similares a nivel del ovario. No está en la gráfica, pero también este efecto se presenta en la suprarrenal, lo cual hace que algunos andrógenos suprarrenales también estén aumentados con algunos bloqueos enzimáticos. Y finalmente, todo esto que estamos mencionando lleva a una alteración de la foliculogénesis, con una atresia folicular muy rápida, lo cual hace que muchos de los folículos empiecen su desarrollo y pasen a la atresia y se queden en lo que vemos ecográficamente como esas pequeñas imágenes que inicialmente se consideró que eran pequeños quistes y que le dieron el nombre de ovario poliquístico. Otros componentes que estamos viendo, como los factores de crecimiento, la citoquina, la misma adipocitoquina, la leptina, etcétera, están en este momento siendo estudiadas como contribuyentes a el aumento de la insulina y de los efectos del insulin growth factor, etcétera, que a su vez van a llevar a un estado hiperandrogénico, que es la característica principal del síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, esta hiperandrogenemia, muy probablemente motivada por una resistencia a la insulina, que hace que haya una hiperinsulinemia, puede ejercer el efecto de producir las tres grandes características. La anovulación, que se caracteriza por los trastornos del ciclo menstrual, el aumento de las hormonas androgénicas, que periféricamente va a llevar al hiperandrogenismo clínico, y ecográficamente estas imágenes de atresia folicular van a dar el ovario que es característico poliquístico. Fundamentalmente ese es el análisis que se hace de una manera rápida sobre la fisiopatología del ovario poliquístico. Paramos aquí porque la explicación detallada es muy profunda y tiene una cantidad de factores interesantes que están todos en estudio en este momento. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces en este momento hablando sobre mitos y realidades. Vamos a entrar a la parte importante y al referencia. Le damos paso al compañero Daniel Arias, quien va a iniciar haciéndole unas preguntas muy importantes y muy comunes sobre este síndrome tan importante. Muchísimas gracias, Damaris. Doctor, muy clara la explicación. Ahora quisiéramos hacerle algunas preguntas acerca de temas que son controversiales alrededor del ovario poliquístico. Muchas mujeres se preguntan sobre estas cosas. Además, llegan a la consulta médica con muchas dudas y necesitamos, pues, solucionarles y darles respuesta. Entonces, el objetivo de esta sesión
es que a través de unas preguntas frecuentes y de algunas dudas que surgen comúnmente, tengamos las herramientas para la información médica, para la educación del paciente cuando nos enfrentemos a alguna mujer con este síndrome. En primer lugar, quisiéramos preguntarle, ¿qué tan frecuente es el síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué porcentaje de mujeres tienen esta patología? ¿Será que esto se asocia con la edad, con la raza? ¿Hay un componente genético? ¿Hay riesgo de herencia para las hijas de estas mujeres con este síndrome? Muchas gracias. Doctor, no lo estamos escuchando. Doctor, por favor, activa el micrófono. Bueno, vamos a escribirle al doctor por el interno para ver si de pronto tiene alguna dificultad, ya que no le estamos escuchando. No se le escucha. De pronto el doctor, que miremos a ver si se desconectó. Vamos a escribirle al doctor entonces por interno. Debo comunicarle al público que hace reunión que el doctor Byron tiene en este momento un problema con la red, con el internet. Pero entonces vamos a darle unos minutos de espera. Nos comenta que es algo que se puede solucionar. Si ustedes, los muchachos que están organizando la charla, tienen algo más que ir comentando, podemos ir avanzando. Me parece que pues la táctica que tienen es muy buena, pero si tienen otra metodología o alguna cosa para avanzar, podemos ir avanzando mientras al doctor Byron se le solucionan sus dificultades de conexión. Y fíjense ustedes, muchachos, los presentes, que lo que decía el doctor Byron ahora y los compañeros que están dirigiendo esta charla, esto es una patología que es muy frecuente y de un ámbito muy común en las consultas externas. El ovario poliquístico verdaderamente es una patología que en el medio se consulta con mucha frecuencia y hay que tener como mucha claridad en los enfoques diagnósticos y terapéuticos precisamente para no cometer errores y poder siquiera derivar las pacientes donde deben de estar. Personas que de pronto manejen esta patología con mayor destreza que el médico general. ¿Qué va diciendo Daniel, el doctor Byron?
Me pidió unos minuticos de tiempo para poder solucionar su problema de red. Dice que el internet está funcionando, pero por alguna razón el computador dejó de recibir la señal. Entonces, probablemente ya en pocos minutos ya está listo. Perfecto, listo. Estamos pendientes. Que podemos tener en la universidad. Nosotros entonces, ¿qué pretendemos? Estamos con el objetivo de fortalecer la capacidad. ¿No se ha conectado el doctor Byron? Que puedan comprenderse y utilizarse también de una manera más fácil. Ese conocimiento que se creó se pueda bajar a un nivel en el cual pueda ser entendible para esa sociedad que lo va a apropiar. Y también pues apoyar con todo este tema de... Bueno, mientras el doctor Byron llega, pues Daniel les preguntaba, hacía la pregunta al doctor Byron que qué tan frecuente era el síndrome de ovario poliquístico. Y fíjense que está descrito en la literatura que el síndrome de ovario poliquístico es una de las endocrinopatologías más que afectan a las mujeres en edad reproductiva. Y se ha visto hasta una prevalencia más o menos hasta un 21, póngale más o menos 20, 22% de prevalencia en esta patología. ¿Qué era la otra pregunta que habías hecho, Daniel? Sobre el tema de la edad, por ejemplo, en la adolescencia existe una controversia y es que hay un periodo de hiperandrogenismo que es más o menos transitorio. Entonces, era algo que buscábamos solucionar con el doctor Byron sobre su opinión de si los criterios cambian en este grupo de edad, si hay que esperar algún tiempo para iniciar la pesquisa y la búsqueda de esta enfermedad o si por el contrario se maneja de la misma forma. Sí, de todas maneras, esperemos que el doctor Byron venga, pero lo que sí está descrito en la literatura es que está más asociado en las mujeres en edad reproductiva, incluso llegando a un porcentaje que puede llegar más o menos hasta el 22%. Pero en edades tempranas se ha descrito, entonces es muy bueno con la experiencia que tiene el doctor Byron que les hable acerca de esto, que es muy importante. Y lo que sí tienen que mirar muy bien es como los factores que están asociados al ovario poliquístico en las mujeres adultas, que también se ha encontrado, o algunos factores en personas muy jóvenes. Sí. También un poco de esta pregunta, encontramos que está más asociado en cuanto a la raza, en un porcentaje del 6.6% en la raza negra, a diferencia de un 4.8% en la raza blanca.
como Sí, complementando un poquito esta parte. sí, Igual, pues, pero es que ojalá el doctor se pueda conectar para que nos complemente un poquito más esta información, pero Sí, es como lo general o lo global de esta la frecuencia en cuanto al general o el grueso de las pacientes, que es como el doctor nos dice, que son aquellas pacientes en edad fértil, y con respecto pues a la edad y a la raza, lo que pues ya mencionamos. exactamente. Porque es que hay que tener en cuenta que la adolescencia per se es una etapa muy difícil de la vida y esto complica aún más ante la presencia del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, por eso a veces es un problema que endocrinológicamente no es fácil hacer el diagnóstico en la adolescencia y en las jóvenes, por ejemplo, que a veces se ha encontrado con hirsutismo, acné, son variables y pudiesen tener un efecto que puede ser perturbador sobre los aspectos psicosociales y las alteraciones menstruales y las dudas sobre los potenciales de fertilidad que pueden tener. O sea que a veces hay mucha controversia. Ahorita el doctor Byron nos hará las claridades en hacer estos diagnósticos en edades tempranas, en edades precisamente de la adolescencia. ¿Sí? Entonces, lo que uno tendría que estar como muy pendiente es como las manifestaciones clínicas que él les decía ahora. Y estas manifestaciones clínicas, corroborarlas, mire que él nos hablaba ahorita de las alteraciones que pueden haber desde el punto de vista menstrual. Y eso sí es muy importante. ¿Sí? Entonces, las manifestaciones clínicas de este síndrome de ovario poliquístico a menudo, generalmente, pueden surgir durante la infancia, en etapa peripuberal, pueden surgir. Y los síntomas varían con la edad. Y lo que decía Damaris, que hay unos porcentajes muy importantes que están relacionados con la raza. Y aquí habría que tener en cuenta el peso y los medicamentos que constituyen verdaderamente pues un desafío para el diagnóstico preciso, porque acuérdense que lo que decía el doctor Byron aquí es importante, hacer un abordaje adecuado de diagnóstico para saber que el tratamiento sí esté bien enfocado. ¿Sí? Entonces podríamos decir que lo que preguntan ustedes en los problemas de diagnóstico en la adolescente verdaderamente la literatura siempre ha dicho que es como ahorita el doctor Byron nos aclarará, pero es como un reto que se encuentra ahí en la adolescencia, en los diagnósticos del síndrome de ovario poliquístico. Ya veo que el doctor Byron se conectó, entonces, doctor, le damos la palabra. muchísimas gracias a todos por la espera. Es natural que ocurran estas cosas en este contexto que estamos de la virtualidad, pero ya tenemos a nuestro expositor de vuelta aquí. Muchas gracias por la espera y por la paciencia. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Saltamos a esta pregunta. Está en pantalla. En este momento Perfecto. estamos en esta pregunta, doctor. Bueno, entonces por aquí vamos a pasar rápidamente porque la asociación con la raza es un poquito bizarra en el sentido que hay fenotipos para razas, pero en todas se presentan las manifestaciones de una u otra manera, porque de hecho tienen que presentarse para poder configurar el síndrome. Entonces, también es importante tener en cuenta, en la mujer afroamericana probablemente va a haber una mayor tendencia a los problemas metabólicos. Generalmente tienen índices de masa corporal más altos y tienen estados hipertensivos que a tendencia acompañan el síndrome metabólico. En las mujeres caucásicas es común que tengan problemas de diabetes y intolerancia a los carbohidratos con índices de masa corporal mayores de 30. En cambio, la mujer latina puede tener todos estos problemas con índices de masa corporal de 25 o más. Y las mujeres asiáticas obviamente tienen la característica de que hay poca tendencia al hirsutismo, por lo tanto las mediciones de hirsutismo en las escalas que se usan con ellas son diferentes. Estas características pues son más que todo por cada país que conoce su frecuencia estadística y su sintomatología propia de sus pacientes. Con respecto a la edad, sí es importante tener en cuenta que prácticamente el síndrome de ovario poliquístico, de acuerdo a las teorías actuales, puede venir ya programado. Por lo tanto, muchas de las mujeres que tienen algunas manifestaciones en la adolescencia realmente ya están empezando a presentar los indicios de lo que va a ser el síndrome de ovario poliquístico en su vida reproductiva.
es más evidente que estén todas las manifestaciones floridas en la época de vida reproductiva y en la mujer que ya tiene una edad avanzada, sobre todo que ya entró en la menopausia, vamos a encontrar que persisten algunas características como los signos clínicos, pero disminuyen o desaparecen los cambios típicos del ovario por razones obvias, por disminución del conteo de folículos centrales y por la atrofia natural del ovario. Así que se perdería la característica de la imagen ecográfica del síndrome de ovario poliquístico, pero persisten los riesgos que tiene de la asociación con problemas metabólicos y lógicamente en las últimas épocas de la vida puede tener los trastornos del ciclo menstrual más acentuados. ¿Qué tan frecuente es el síndrome de ovario poliquístico? Pues hay que tener en cuenta que es la endocrinopatía más frecuente de la vida reproductiva de la mujer. Le hace competencia en la mayoría de los países a la diabetes. En la mujer en vida reproductiva, muchas estadísticas nos dicen que el ovario poliquístico es la endocrinopatía más frecuente. Podemos parar allí con esa respuesta. Muchísimas gracias, doctor. En concordancia con lo que estábamos hablando, con ese mismo tema, ¿cuál podría ser la etiología, la causa? Como usted lo ha descrito, podríamos profundizar algo en relación con la principal causa del síndrome de ovario poliquístico. Pues generalmente cuando nosotros nos interesamos en una causa es porque queremos ir y ver cómo la manejamos, cómo hacemos un tratamiento enfocado a esa causa. Lamentablemente la mayoría de las teorías actuales sobre síndrome de ovario poliquístico nos dicen que es multicausal. Fundamentalmente siempre hemos escuchado hablar de una relación con la resistencia a la insulina, la cual sigue estando allí de primera entre las causas o posibles factores relacionados. Sin embargo, tenemos aspectos genéticos, aspectos epigenéticos y aspectos ambientales también enunciados entre las posibles causas del síndrome de ovario poliquístico. Desde el punto de vista genético, se sabe que hay alteraciones en lo que son los mecanismos de transporte, síntesis y efecto de los andrógenos. En cuanto a la parte de la insulina, pues todos sabemos que probablemente hay una resistencia a la insulina, pero el espectro es más grande en cuanto se refiere a todo lo que es la insulina. Y la disregulación del eje hipotálamo hipófisis ovario lleva a una alteración en la folículogénesis para la cual también existen lo que se llaman los genes candidatos. Todo esto acompañado de factores ambientales que se sabe por comparación entre las diferentes manifestaciones fenotípicas que hay en las razas y en las ubicaciones geográficas, se infiere que la dieta, el estilo de vida están influyendo. Sabemos que hay culturas que son más afines a unas dietas y unos estilos saludables y otros que son más afines a unas comidas poco saludables y a un estilo de vida más relajado y menos ejercicio. Todo esto parece estar contribuyendo. Por lo tanto, tenemos la programación epigenética, que es una teoría que existe, que el feto que recibe un estímulo androgénico durante el proceso de embarazo, en este caso un feto femenino, puede tener como impronta el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico, lo mismo que si nace de bajo peso para su talla o de alto peso para su talla al nacer. O sea que esa programación va por encima de la genética y si además la genética venía programada para el síndrome de ovario poliquístico, pues va a tener todas las alteraciones que mencionamos. Entonces, en resumen, es un aspecto policausal el síndrome de ovario poliquístico. En muchos casos se cuestiona si el síndrome ovario poliquístico produce dolor, si es una causa importante del dolor pélvico. Queríamos preguntarle si en el momento de abordar a una mujer con dolor pélvico, el síndrome ovario poliquístico debe tomarse como una etiología posible o una etiología importante a tener en cuenta. A su vez, ¿qué nos puede decir sobre los síntomas más importantes, los principales, los más floridos en este síndrome? Bueno, empecemos con el dolor pélvico, que es muy frecuente la consulta en la que la mujer llega con el reporte ecográfico que dice ovario poliquístico desde el punto de vista ecográfico. Y ella consultó al médico porque tenía un dolor pélvico de larga evolución, que ya se puede considerar un dolor pélvico crónico. Ese médico posiblemente no le hizo un examen abdominal, no le hizo un examen pélvico ni manual, escuchó la historia y le ordenó una ecografía.
Infortunadamente es la menor ayuda que tiene y sobre todo si no le hizo un examen clínico, porque eventualmente si el médico hizo una historia clínica y al hacer el examen clínico encontró alguna situación que le pareció patológica o anormal en la pelvis femenina, pues estaba indicada la ecografía. Pero no el haber mandado la ecografía sin haber profundizado en la historia clínica, que es el ayudante más grande que tenemos cuando enfocamos dolor pélvico. Me detengo un momento en el dolor pélvico. Es multicausal en el 80% de las mujeres que consultan cuando el dolor pélvico ya se volvió crónico. Es decir, no es solamente aquella cirugía que le hicieron, aquella enfermedad pélvica inflamatoria que tuvo, no es aquel trauma abdominal que tuvo, no es ese prolapso genital que ella tiene, sino que además a la paciente se le presentan una cantidad de factores adicionales que hacen que cuando se estudia por dolor pélvico se encuentra que tiene varias causas que originan dolor pélvico y esto es lo que hace que si la paciente no es estudiada de manera adecuada y tratada por una persona o un grupo conocedor del síndrome de dolor pélvico, le hace una cirugía o le hace un tratamiento enfocado a lo que parece ser la causa y finalmente no lo es. Regresando al punto del ovario poliquístico, evidentemente un ovario que tenga un aspecto poliquístico porque tiene una cantidad de folículos antrales, como ya dijimos, no es causa de dolor pélvico. Evidentemente, una mujer que tenga ovario poliquístico puede tener un síndrome de dolor pélvico crónico y amerita su estudio, pero que no creamos que porque la ecografía nos reportó ovario poliquístico ya encontramos la causa. Precisamente con respecto a las manifestaciones clínicas del síndrome de ovario poliquístico, entonces es muy común que la mujer consulte por tres grandes motivos. Uno, porque no ha quedado en embarazo. Dos, porque tiene trastornos del ciclo menstrual. Y tres, porque tiene las manifestaciones hiperandrogénicas. Fundamentalmente, estos síntomas son los principales y se podría decir que no hay un principal porque depende de la forma en que nosotros enfoquemos nuestra consulta. La paciente puede consultarnos inicialmente porque quiere quedar en embarazo. Cuando hacemos la historia clínica nos damos cuenta que sus ciclos menstruales son irregulares y además que ella siempre ha tenido acné, seborrea y ha tenido diabeticismo, pero no le ha dado trascendencia. Por ejemplo, lo contrario, la paciente llega y dice que no tiene ningún interés obstétrico, que de hecho ya tuvo sus hijos y está planificando de una manera definitiva y su motivo principal es porque ella tiene evidentemente un aumento del vello corporal que la incomoda o tiene un acné que la está molestando. Entonces, realmente debemos estar muy presentes con que estas causas son las principales que traen a la paciente y muchas veces nosotros podemos inferir el diagnóstico con solo escuchar la queja de la paciente que está ahí sentada sin haberle hecho todavía nuestro examen físico ni haber solicitado los estudios de laboratorio. En resumen, las características que hacen el diagnóstico del ovario poliquístico son a su vez sus principales manifestaciones clínicas. A su vez, esto va a variar un poquito por edades. No es frecuente que la mujer de una edad bastante avanzada o avanzada reproductivamente consulte con problemas de hiperandrogenismo o ya los manejó. Y es más común que en ese momento tenga trastornos del ciclo menstrual de alguna índole. Lo contrario, es más común que la mujer joven le preocupe las manifestaciones hiperandrogénicas, así tenga alteraciones del ciclo menstrual. Entonces ella va a consultar por el acné, por la seborrea, por la piel grasosa, por el aumento del vello corporal, etc. Fundamentalmente tenemos la sintomatología. Recordemos que eso se le puede agregar una cantidad de detalles clínicos que nosotros debemos investigar porque el peligro que tiene el síndrome de ovario poliquístico es que no solamente afecta esto que estamos diciendo, que se podría decir que es una manifestación externa, sino que va a influir en otros aspectos como el riesgo cardiovascular, la posibilidad de síndrome metabólico, alteraciones de la apnea del sueño y puede tener también alteraciones de tipo depresivo o depresión y ansiedad en la personalidad de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, sin contar los riesgos de cáncer, sobre todo el cáncer de endometrio, cuando la mujer tiene periodos de falta de ovulación muy prolongados, que son aquellas que hacen, como les decía, 3 o 4 menstruaciones al año. Fundamentalmente, esa sería la respuesta para esta pregunta. Gracias, doctor. Creo que esto ya quedó resuelto. ¿Cuál sería el signo clínico que se asocia más con el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, evidentemente puede variar por la forma en que hicimos el interrogatorio y por el motivo de consulta de la paciente. Sin embargo, dentro del grupo de los componentes del hiperandrogenismo, se podría decir que es muy trascendente el hirsutismo. ¿Por qué? Porque la mujer puede tener acné
toda su vida sin que tenga ningún ovario poliquístico. Y probablemente algunas de las que están presentes en esta conferencia hayan sufrido acné, hayan ido al dermatólogo y les haya explicado que no tiene relación con un problema hormonal y mucho menos con sus ovarios. Lo mismo pasa con la caída del cabello, que la podemos atribuir incluso hasta la marca de champú que usa la paciente y que puede ser por otro tipo de situaciones patológicas. En cambio, el hirsutismo, su primera causa, cuando generalmente hablamos de un hirsutismo leve a moderado, es el síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, yo diría que allí tenemos un componente importante. Y el otro que acabamos de mencionar son los trastornos del ciclo menstrual, generalmente menstruaciones atrasadas, recordando que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia recomienda considerar normal el ciclo hasta 38 días. Por lo tanto, vamos a hablar de mujeres que están menstruando más de 40 días y generalmente no es exacto, o sea que son ciclos que se presentan con intervalos de 2 meses, 2 meses y medio, a veces un mes y 48 días, 2 meses, 65 días, qué sé yo, y la paciente no tiene un registro exacto del tiempo porque es muy irregular, no es una cuestión fija que diga que cada 2 meses está menstruando. Esas mujeres nos están dando el mensaje que probablemente tienen un síndrome de ovario poliquístico. Muchas gracias, doctor. Para continuar con las preguntas, como habíamos hablado en la fisiopatología, en el síndrome de ovario poliquístico hay aumento de la producción de andrógenos. ¿Es acaso que, según tu experiencia, todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico presentan hiperandrogenismo? En el año 2006, uno de los consensos importantes y famosos fue una reunión de los expertos internacionales de una entidad que se llama la Sociedad de Andrógenos. Esta Sociedad de Andrógenos nos marcó en su momento una directriz, se llama Sociedad de Exceso de Andrógenos, y obviamente los expertos pues trabajan con todas las pacientes que tienen la hiperandrogenemia y el hiperandrogenismo. Nos marcó unos lineamientos en los cuales era exigido que la paciente presentara algún grado de hiperandrogenismo para poder considerar el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Con esto les quiero mencionar la importancia que se le ha dado al hiperandrogenismo. En ese consenso, que después fue reevaluado más adelante, y participaron los mismos expertos y llegaron a acuerdos a lo que hoy se conoce, que les comenté, en las 3 características. En ese consenso se le daba mucho énfasis a que tenía que haber hiperandrogenismo clínico o de laboratorio y los demás componentes eran adicionales, pero el otro tenía que ser fijo. O sea que se consideraba que el estado de ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico, era una situación de patología de exceso de andrógenos que podía acompañarse con trastornos del ciclo menstrual o podía acompañarse con ovarios ecográficamente poliquísticos. Trasladándonos a la pregunta, realmente esperaríamos que se encuentre el hiperandrogenismo en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pero como claramente les dije, existe un fenotipo en el cual la paciente podría tener ovario ecográficamente poliquístico y trastornos del ciclo menstrual sin evidenciar hiperandrogenismo. Entonces, parémonos en esa paciente. Es una mujer que tiene una ecografía con unos ovarios poliquísticos típicos. Para los criterios actuales, que les dije que tenían que ser 20 folículos antrales o más, la paciente tiene un conteo de 30 folículos en cada ovario. Y tiene evidentemente una falta de ovulación que hace que ella esté consultando precisamente porque sus menstruaciones son muy atrasadas. Esto es muy típico. Y esa paciente no tiene ningún pelo adicional, no tiene una queja de un acné y le hacemos el análisis, le hacemos el examen desnuda, miramos su espalda y otras partes del cuerpo que ella usualmente no se mire, no encontramos ningún indicio que nos preocupe. Esa paciente nos llenaría el requisito de no tener hiperandrogenismo. Los expertos recomiendan que en esa paciente hagamos la investigación de la hiperandrogenemia, es decir, que solicitemos andrógenos circulantes. El andrógeno que nosotros debemos solicitar en la forma más práctica para nuestra consulta, los que estamos aquí presentes hoy, es una testosterona total. La medición de testosterona libre amerita unos procesos de laboratorio que son costosos y que los laboratorios no tienen implementados. Muchos de los laboratorios que tienen la forma de hacer una testosterona libre confiable son laboratorios de investigación. Por lo tanto, no es confiable el informe que nos dan de muchos laboratorios que dicen que hacen la testosterona libre.
Así que debemos medir la testosterona. Y nosotros vamos a encontrar que puede estar elevada. Si tenemos una elevación de la testosterona en la paciente y no tenemos el hiperandrogenismo clínico, ya tenemos el de laboratorio. Entonces llenaríamos el requisito. O sea que para contestar la pregunta, esperaríamos que las pacientes tengan hiperandrogenismo, pero es posible que no lo encontremos clínico, lo investigamos de laboratorio y es posible que no lo encontremos de laboratorio. Ya se volvería un compromiso hacer unos estudios complementarios, por ejemplo, una testosterona total y medir una globulina transportadora de hormonas sexuales, que ese es otro examen especializado y que es costoso, y hacer la relación que está establecida en la que se divide la testosterona total sobre la globulina transportadora de hormonas sexuales y todo esto se multiplica por 100 y nos da el índice de andrógenos libres. Esa es una manera que se utiliza mucho, pero a su vez el examen de la globulina transportadora no es comercialmente muy fácil de conseguir y es costoso. Por lo tanto, en la práctica tendríamos nosotros básicamente que orientarnos para investigar la hiperandrogenemia que no tenga manifestaciones clínicas con la medición de testosterona. Lo contrario es cuando tenemos un evidente hirsutismo que ya está rayando en la virilización, que ya tenemos un hirsutismo muy grande. No es lo esperado en el síndrome de ovario poliquístico. Esperaríamos un hirsutismo leve a moderado y si lo tenemos muy severo o lo tenemos de rápida evolución, vamos a pensar en situaciones poco frecuentes como sería la hiperplasia suprarrenal congénita de aparición tardía o un tumor productor de andrógenos que a su vez podría estar en la suprarrenal o en el ovario y tendríamos que hacer un estudio que no es el tema de esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Doctor, usted nos comentaba que muchas de las mujeres consultan porque no han podido quedar en embarazo. ¿El síndrome de ovario poliquístico produce infertilidad en las mujeres que lo padecen? Es muy importante y ojalá que las presentes se lleven este mensaje para ellas y para sus futuras pacientes. La infertilidad se ha relacionado mucho con el síndrome de ovario poliquístico por una razón bastante clara. Las manifestaciones de trastornos del ciclo obedecen en un alto porcentaje a que esos ciclos son anovulatorios. Y esa anovulación crónica obviamente impide que la paciente quede en embarazo porque su nombre lo dice, no está ovulando y puede tener sus relaciones, puede tener un buen conteo de esperma su esposo, pueden tener relaciones con mucha frecuencia, pero no hay óvulo que se produzca. La verdad no es 100%. Se calcula en las estadísticas más detalladas que podría haber una infertilidad en la mitad de las pacientes que tienen el síndrome de ovario poliquístico. Recuerden que hay varios fenotipos. Es más arraigada en las mujeres con el fenotipo más profundo, o sea, aquellas que tienen la ovulación más típica, más atraso de los menstruales, que evidentemente se le hacen las pruebas de ovulación y todas indican que no está ovulando. Pacientes que además de eso tienen aumento de las hormonas androgénicas y tienen evidente el hirsutismo o el acné o todos de ellos. Estas pacientes además, algunas que tienen muy arraigada la imagen ecográfica muy típica de ovario poliquístico, como les mencioné ahora, pacientes que tienen conteos foliculares de hasta 30 folículos antrales. Estas pacientes tienden a tener más arraigado su proceso de infertilidad. Sin embargo, hay puntos intermedios, entonces las pacientes tienen una subfertilidad porque han tenido embarazos, porque alcanzaron a tener un embarazo y lo perdieron, porque ya tuvieron un embarazo previamente que llegó a feliz término en otra unión y ahora quieren uno nuevo y no lo han logrado. O algo que yo he visto con una frecuencia bastante importante en mi experiencia personal, y son pacientes que ameritaron tratamiento para mejorar la ovulación en su primer intento de búsqueda de embarazo y lo lograron, y después vienen a buscar embarazo aparentemente teniendo el mismo síndrome de ovario poliquístico y quedan en embarazo de manera espontánea, sometiéndolas solo a observación y dejando a ver si están ovulando en ese momento. Y muchas han empezado a ovular después de haber tenido necesidad de estímulo de ovulación en su primer embarazo. Por lo tanto, la respuesta acá es que sí, se asocia la infertilidad con el síndrome de ovario poliquístico. Por fortuna es de las que tienen tratamientos, una gama más amplia de tratamientos, porque hay mucha experiencia en ese sentido. O sea que el mensaje es que las mujeres no desfallezcan y que a veces se presentan a la consulta muy preocupadas a los 19 años porque le dijeron usted tiene ovario poliquístico y nunca va a tener hijos. Ahí sí estamos nosotros exagerando porque además tampoco debíamos hacer el diagnóstico de ovario poliquístico tan temprano. Hola, yo tengo una Muchas pregunta. gracias.
Hola, mira, lo que pasa es que, pues, por ejemplo, yo soy una de las mujeres que tiene ovario poliquístico, ¿no? Y entonces resulta que acontece que cuando yo fui al médico justamente me dijeron eso que tú estás diciendo, pero yo consulté al médico, fue por un dolor en la cadera. Y el dolor, pues, digamos, ahora en este momento es constante. ¿Sí me entiendes? Aunque sí me dijeron que no iba a volver a tener hijos, que no sé qué, que tenía que pasar por un procedimiento súper grande. Pero entonces, mi pregunta es, o sea, ¿es normal que uno también sienta dolor en la cadera aparte de la pelvis? Bueno, voy a contestar esta pregunta espontánea. Creo que ya la contesté. Si usted tiene un dolor, el médico debe enfocar su dolor. No podemos adjudicarle al hecho de que tenga un síndrome de ovario poliquístico la causa de todas sus molestias. El dolor en la cadera puede tener infinidad de causas. Puede haber sido un trauma, puede ser una cuestión de posición, puede ser un problema congénito, puede ser una alteración de la longitud de los miembros inferiores. Infinidad de causas que ameritan un estudio por parte del médico general, apoyándose con las especialidades respectivas, ya sea ortopedia, fisiatría, si es necesario, neurología, en fin. Pero el mensaje es que si tienes ovario poliquístico y ya el médico te lo dijo y te enfocó, no hay ninguna razón para adjudicarle entonces a todas las demás molestias que tenga una relación causal con el ovario poliquístico. Por lo tanto, tú debes ir a tu médico a que él enfoque adecuadamente y no se centre en que tienes un ovario poliquístico porque él no es la causa de todos los males que presentan las mujeres. Bueno, aquí tengo entonces en la pantalla si los criterios diagnósticos cambian en la adolescencia. Realmente los criterios siguen estando allí. Sin embargo, hay unas recomendaciones del último consenso internacional que fue en el 2018 que son muy interesantes para tenerlas nosotras en cuenta. En primer lugar, no emitir diagnóstico ecográfico de ovario poliquístico en mujeres que estén en menos de 8 años de haber presentado su primera menstruación. Porque es muy frecuente lo que les dije ahora, una joven que tiene 18 años y le dicen tiene ovario poliquístico. Cuando vamos a mirar, ella tuvo su primera menstruación a los 13. O sea que está en los 5 primeros años post menarca. Y realmente el aspecto de los ovarios en ese momento puede ser diferente al de una mujer en vida reproductiva y puede similar un ovario poliquístico. Muchas veces esa ecografía de esa mujer que estaba muy joven se hizo cuando no había iniciado vida sexual, por lo tanto no fue una ecografía vaginal, sino que fue una ecografía suprapúbica, la que se hace usualmente, las presentes lo conocen, con vejiga llena. Y entonces la imagen que se encuentra allí no es la misma que se ve por la transvaginal. Primero, el conteo de folículos no es fácil, de hecho es muy errático, a pesar de la buena calidad de los ecógrafos, y se recomienda que más bien se mida el volumen ovárico, que tampoco es fácil medir cuando se hace una ecografía suprapúbica, porque además hay unos artefactos técnicos que influyen, como por ejemplo el que la vejiga esté demasiado llena o la vejiga no esté completamente llena para lo que se necesita. Entonces, todas estas situaciones pueden afectar la evaluación de la ecografía suprapúbica y muchas veces esa fue la ecografía que marcó el diagnóstico de ovario poliquístico. Ese es un punto. Lo otro es que en la adolescencia tenemos una alta frecuencia de acné propio de la adolescencia que no va a seguir y que no tiene que ver con ovario poliquístico. Tenemos una alta frecuencia de aumento del vello corporal que podríamos considerar un hirsutismo leve que también va a evolucionar y posiblemente no va a persistir en un futuro. Y lógicamente, como característica de la adolescencia, y muchas mujeres lo han vivido, los trastornos del ciclo menstrual se presentan en los primeros 3 a 5 años que siguen a la menarca. Por lo tanto, no es recomendable hacer el diagnóstico en ese momento. Pero la contraparte es lo que ya les dije, y es que muchas mujeres verdaderamente traen la programación genética y epigenética para tener ovario poliquístico y todo el síndrome, y hay unos aspectos que nos pueden orientar. Entonces, no echemos en saco roto todo esto que estamos diciendo y más bien llenémonos de razones. Por ejemplo, se recomienda que no solamente nos basemos en que aparentemente hay un aumento de las hormonas androgénicas porque tiene acné o tiene hirsutismo, sino que podemos entonces medir las hormonas y miramos si tiene un aumento de la testosterona. O eventualmente, si vemos que el hirsutismo es muy severo, pues hacemos las mediciones que les dije más profundas para investigar específicamente ese hirsutismo. Entonces, en resumen, el diagnóstico en la adolescencia cambia en el sentido de que debe ser más estricto y además debe tener una dinámica tal que los diagnósticos se emitan en una mujer que ya esté pasando entre la adolescencia y lo que es la propia vida reproductiva. Muchas gracias, doctor. Recordamos a
participantes que habrá un espacio para las preguntas posteriores a estos que estamos haciendo. Entonces, doctor, con respecto al tratamiento, ¿es cierto que los anticonceptivos orales combinados son la primera línea en el tratamiento de este síndrome? Bueno, aquí hay dos componentes de la respuesta. Fríamente, es cierto que los anticonceptivos orales combinados son los más utilizados. Pero si nosotros analizamos que la pregunta es sobre el síndrome de ovario poliquístico, debemos aclarar que a la paciente al darle el anticonceptivo oral combinado no le vamos a quitar el síndrome de ovario poliquístico, le vamos a tratar las manifestaciones. Si su queja en ese momento es el acné, bienvenido sea un anticonceptivo oral combinado. Si su queja es el trastorno del ciclo, bienvenido el anticonceptivo oral combinado que le va a regular el ciclo. Pero si su queja es la infertilidad, evidentemente va a tener unos ciclos regulares y le va a mejorar el acné y se va a sentir muy tranquila, pero en ese momento no va a poder quedar en embarazo. Por lo tanto, nosotros debemos separar las causas por las que mandamos el anticonceptivo oral combinado. Que quede entonces claro que el anticonceptivo oral combinado es una muy buena estrategia. Ahora, ¿por qué sirve? De entrada, regula el ciclo. Una mujer que no se regule su ciclo con un anticonceptivo oral combinado tiene o muy arraigado su proceso de trastorno ovulatorio o tiene una causa de un sangrado anormal que no hemos estudiado y que quizá estamos pasando por algo. Ese es un mensaje. El otro, no necesariamente tiene que haber una mejoría del acné o el hirsutismo a corto plazo. La mejoría se evalúa entre 6 y 9 meses. Por lo tanto, la paciente debe ser consciente que si le empieza a hacer efecto su anticonceptivo que le formulamos y le regula los ciclos y lo está tomando y lo tolera bien, no es que no sirva porque a los 3 meses ella todavía está con el mismo acné o del mismo hirsutismo. Tenemos que evaluarlo entre 6 y 9 meses. Y lo otro es que obviamente si la mujer tiene interés reproductivo, nosotros la podemos incluir a que tome los anticonceptivos orales combinados para mejorar algunas de las manifestaciones que dijimos, pero cuando ya vayamos a buscar embarazo tendremos que hacer otras medidas. Hago un paréntesis acá, y es que en todas estas pacientes hay que hacer una recomendación de un estilo de vida saludable. Recordemos que aunque no es un criterio diagnóstico, la obesidad y el sobrepeso acompañan al 80% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, excepto algunos países donde las mujeres tienden a tener índices de masa corporal bajos, como dijimos en algunos países asiáticos. Pero en general, estamos acostumbrados a ver por ahí un 30 o 40% de obesas y otro 30 o 40% de mujeres con sobrepeso. O sea que vamos a recomendar estilo de vida saludable con intención de disminuir de peso corporal. Y esa va a ser una medida importante adicional a todo lo que se nos ocurra desde el punto de vista farmacológico. Básicamente, hasta allí con respecto a los anticonceptivos orales combinados. Respuesta clara. ¿Son la primera línea? Sí. No hay uno mágico, que quede claro a su vez, no hay uno mágico. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias por responder las preguntas sobre los mitos y la realidad de este tema. En este momento vamos a pasar a responder las preguntas del público. La primera de ellas es cómo contrarrestar los signos y los síntomas del síndrome de ovario poliquístico, especialmente con el acné. Pregunta a Mayra Torres. Bueno, para que le contestemos a Mayra, primero, el acné siempre hay que consultar al dermatólogo, porque no todos los casos de acné van a depender del síndrome de ovario poliquístico. El dermatólogo va a ser probablemente el primero que va a decir que la paciente necesita el estudio y el enfoque del ovario poliquístico, y allí vendrá el manejo con los anticonceptivos orales combinados que ya lo mencionamos. ¿Por qué ayuda el anticonceptivo oral combinado independiente de las otras medidas que el doctor le recomendó y posiblemente ella, si lo está viviendo, pues ya su dermatólogo le debió haber formulado? Hay medicamentos específicos para el acné, en cremas, lociones, antibióticos tomados y aplicados en las zonas afectadas. Son expertas las mujeres que han tenido acné en todos los nombres comerciales de estos productos y probablemente le han recomendado un anticonceptivo en particular. Entonces aclaremos esa parte. El anticonceptivo oral combinado tiene dos componentes, el estrógeno y el progestágeno. El progestágeno es el que hace la anticoncepción verdadera, porque él es el que inhibe la ovulación. Por eso existen progestágenos solos en forma de tabletas o de ampollas y de otras formas
que son capaces de funcionar sin que tengan estrógeno junto. En cambio, no damos anticonceptivos con solo estrógeno. El estrógeno, la función que tiene es regular el ciclo, y por eso la asociación del progestágeno con el estrógeno en forma de anticonceptivo oral combinado, una de sus características es que regula mucho el ciclo. No saliéndome del tema, entonces hago la claridad que la unión del estrógeno y el progestágeno tiene dos grandes funciones por las cuales ayuda a mejorar tanto el acné en el caso de la pregunta o el hirsutismo si la pregunta fuera el aumento del vello corporal. Y es la siguiente. Un mecanismo es la disminución de la LH. Y nosotros dijimos que en la fisiopatología está el aumento de los pulsos de la LH como la primera característica fisiopatológica. Por lo tanto, al dar el anticonceptivo oral combinado, vamos a disminuir la LH, menos efecto a nivel de la tecla, del ovario y menos producción de andrógeno. Segundo, el componente estrogénico va al hígado y estimula la síntesis de la globulina transportadora de hormonas sexuales que, como les dije desde el punto de vista de fisiopatología, estaba inhibida tanto por la insulina como por los andrógenos. Por lo tanto, al aumentar los niveles de la globulina transportadora de hormonas sexuales, se une a los andrógenos circulantes, disminuye los niveles de andrógenos libres y contribuye a disminuir el efecto del hiperandrogenismo. Estos dos mecanismos los tienen todos los anticonceptivos orales combinados. Entonces, la persona que está bajo el tratamiento dice, no, pero es que mi dermatólogo me dijo que tenía que tomar este porque este es el que contiene el medicamento que me va a servir. Ese es el tercer mecanismo. El tercer mecanismo es que los anticonceptivos orales combinados en el componente de progestágeno difiere la progestina que contienen y algunas progestinas son más antiandrógenas que otras. La progestina antiandrógena por excelencia conocida es el acetato de ciproterona. Hay un producto comercial que todos tienen en este momento en la cabeza que tiene 35 microgramos de timidestradiol y tiene ciproterona acetato 2 miligramos. Ese producto es muy conocido, está aceptado por el INVIMA como tratamiento del acné y al mismo tiempo es un anticonceptivo. El gold standard prácticamente o el punto de comparación sería este, pero hay otros que contienen progestinas que también son antiandrogénicas, no tan alto el efecto antiandrogénico como el de la acetato de ciproterona. Entonces ustedes van a ver algunos que contienen clormanidona acetato, contienen Bienogés o contienen drospirenona. Todas ellas tienen sus características y posiblemente algunas de las presentes los han tomado con una gran mejoría del acné. Alguna dirá, la que me sirvió a mí fue la que tuvo clormanidona, la otra que me sirvió a mí fue la de la drospirenona o habrá una que le prende velas a la del Bienogés. Que quede claro, los dos primeros mecanismos están presentes y el tercer mecanismo sí ya depende del tipo de progestina antiandrogénica que contenga el anticonceptivo. Terminando de responder la pregunta, entonces, la ayuda que podemos dar mirando el síndrome de ovario poliquístico desde la vista del ginecólogo es escogerle a la paciente su progestina y su anticonceptivo oral combinado, pero esto debemos hacerlo en conjunto con el dermatólogo. Doctor Ruiz, una pregunta. Doctor Celáez, es un honor. Muy buenas noches. Hay una gran, usted ya lo mencionó, un frecuente diagnóstico basado únicamente en ecografías, que además por ley 100 o sea, muchas veces son de dudosa calidad y, y hechas por personas con entrenamiento y por personas también sin mucho entrenamiento en ver un ovario. Usted mencionaba ahora, pues obviamente, y también ha mencionado el tratamiento con los anovulatorios orales. En algún documento no reciente encontraba que aún las mujeres a cualquier edad, usuarias de anovulatorios orales combinados, hasta el 20% podían tener imágenes que fueran compatibles y que no debería hacerse. ¿Ese porcentaje o eso todavía existe de que las mujeres usuarias de anovulatorios orales combinados a cualquier edad pueden tener imágenes que pudieran simular las que tienen el síndrome de ovario poliquístico y que por lo tanto no debe hacerse ese diagnóstico en ellas? ¿O ese porcentaje ya no existe? Mi doctor Celáez, esta pregunta nos lleva a analizar el informe ecográfico del síndrome del ovario poliquístico desde el punto de vista de la morfología ecográfica. Digamos que contestando fríamente la pregunta, el criterio es que nosotros podemos hacer la investigación del ovario en pacientes o en mujeres que están recibiendo anticonceptivos o no.
Lo que sucede con alguna frecuencia en la mujer que está tomando anticonceptivos es la presencia de algunos quistecitos pequeños que se presentan porque el proceso foliculogénesis sigue, pero no hay ovulación y entonces llegan a haber folículos de diámetros un poquito altos y entonces son verdaderos quistes. Tienen 4, incluso hasta 5 centímetros. No es el tema de la pregunta, lo más seguro. Pero la imagen típica del ovario poliquístico se podría explorar con la mujer que está usando el anticonceptivo oral combinado. Realmente el tomarlo no mimetizaría al ovario poliquístico. Es decir, que la mujer que está tomando anticonceptivos orales combinados, si le hacemos un diagnóstico ecográfico más adelante, si lo suspenden, no vamos a tener que volver a mirar porque es que ella no tenía ovario poliquístico y ahora es cuando vamos a ver si verdaderamente lo tiene. Más bien es lo contrario. La mujer que tiene el ovario poliquístico ecográfico diagnosticado y quien hizo el diagnóstico, como claramente usted lo menciona, se preocupó por demorarse un momento haciendo el rastreo, ojalá con un ecógrafo de buena resolución. Se sugiere que tenga el transductor vaginal tenga más de 8 MHz. Actualmente los transductores trabajan con 8 y más, la mayoría. Y que se haga un rastreo, ojalá lento, de tal manera que se vaya mirando varios cortes del ovario para poder hacer el conteo de folículos. Esto llevaría a un cálculo adecuado del número de folículos centrales en el ovario para hacer el diagnóstico adecuado. Recordemos que un solo ovario que tenga el conteo, pues ya llena el requisito. Y si la mujer está recibiendo anticonceptivos, lo que podemos encontrar es, por el contrario, que disminuye el conteo de folículos centrales. Entonces, lo que se presenta ahora con frecuencia es que la mujer le mandan anticonceptivos orales combinados y le dicen, vente dentro de 3 meses y te hago una ecografía a ver si ya estás mejorando, porque hoy estás muy llena. Entonces la mujer se va con la idea, primero, que su ovario está lleno de una situación anormal que le hace daño, que son esos folículos centrales. Y segundo, que el anticonceptivo es la cura, es la mejora porque le va a disminuir esa cantidad de cuerpos extraños que le están llenando su ovario. Y después sale triunfalmente del consultorio del doctor con un informe que dice que ya no tiene 30 folículos centrales, que esta vez le encontraron 14. Por lo tanto, está mejorando. Y que venga dentro de 3 meses para otra ecografía. Entonces, en resumen, lo que podría yo adicionar es que el ovario poliquístico realmente puede que entre en reposo si se está usando un anticonceptivo oral combinado que bloquee el eje hipotálamo hipófisis ovario como parte de su función y que podría eventualmente cambiar las características ecográficas, pero no para generarnos el falso positivo, sino para generarnos el falso negativo. Esa sería la duda que podría generarle al médico que está viendo a la paciente. Y allí me llega a la recomendación que no estemos mandando ecografías para evaluar el efecto la ecografía, del tratamiento sobre los cambios ecográficos del ovario. Debemos evaluar en lo clínico que nosotros quisimos tratar. Si lo mandamos para regular ciclo, lo mandamos para mejorar acné, etcétera, o lo mandamos para que la paciente tuviera unos ciclos regulares previos al tratamiento de fertilidad que se le va a hacer en el tiempo en el que en ese momento se estaba estudiando cómo era su valoración preconcepcional, se le dio la recomendación de bajar de peso y hacerse algunas mediciones de exámenes, etcétera, en preparación a su futuro embarazo. Muchas gracias, doctor Ruiz. A usted, doctor. Sigan con las preguntas, que como tuvimos un atraso acá por razones técnicas, Doctor, pues tenemos que reponer el tiempo, es natural. queremos preguntarle si las siguientes preguntas las vamos a responder al correo o le sigo haciendo No, yo algunas creo de que ellas. podemos extendernos unos minutos si la audiencia no tiene problema, porque yo les recomendé a ustedes que esperáramos terminar en el horario, pero como nos dimos cuenta, pues hubo una dificultad técnica. Si la audiencia quiere, nos podemos correr unos minuticos y contestar, que vi que hay varias preguntas en el chat. Bien puede. Claro, avancemos. Apoyo para poder continuar con su investigación. Además, obtuvimos. Estamos pendientes de la próxima pregunta. Bueno, doctor, la siguiente pregunta que nos hicieron es que es una paciente que tiene 35 años y el año pasado fue diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico y quisiera saber cómo puede saber si definitivamente es a causa del síndrome.
Realmente ella solo va a saber si es infértil si se expone al embarazo. No existe una prueba de fertilidad diferente a tener relaciones sexuales sin método de planificación. Esa es la prueba de fertilidad. Evidentemente hay estudios que pueden dar cuenta de las características que tienen los órganos reproductivos para mirar si de pronto hay algún factor que esté influyendo en la fertilidad, pero si es una mujer que no se ha expuesto a la posibilidad de embarazo, ella no va a saber si es infértil independiente que le hagamos pruebas. Por ejemplo, le podemos solicitar pruebas para mirar que tiene permeabilidad de las trompas de falopio y sale bien. Le podemos pedir que el esposo se haga un espermograma y nos sale excelente resultado del espermograma. Pero ella no ha buscado el embarazo. Entonces, tendríamos que subdividir la pregunta en un escenario teórico en el que ella ya buscó embarazo sin ningún método de planificación familiar y no lo logró. Y otra en la que ella está planificando y dice que quiere ver si es infértil. Entonces, vamos primero a esta última. Si ella está usando un método de planificación, cualquiera, o en este caso, pues más utilizado los anticonceptivos orales combinados, y quiere saber si es fértil, ella tiene que suspender su anticonceptivo oral combinado. Obviamente ir primero a una consulta preconcepcional en que el médico le haga un análisis de posibles situaciones patológicas acompañantes y que den riesgo para el embarazo, le formule el ácido fólico, le haga las pruebas de laboratorio recomendadas para investigar infecciones que se puedan transmitir a su futuro bebé y darle la autorización para que ella deje de usar el método de planificación. Y si es así, le damos un tiempo. Y si es una mujer joven, el tiempo puede ser tranquilamente un año. Ahora bien, si la mujer claramente nos dice que ella sabe que los ciclos menstruales son cada 4, cada 6 meses, es muy posible que la infertilidad esté basada en que tiene una falta de ovulación. Pero hemos tenido casos de mujeres que dicen que tuvieron 3 hijos y que ellas nunca menstruaban más de 4 veces al año. O sea que teniendo su vida sexual normal, en algún momento ovularon y en algún momento pudieron quedar en embarazo sin ningún tipo de tratamiento. Realmente aquí lo más importante sería, en ese escenario en que le estamos dando a ella la oportunidad de buscar embarazo, sería que hayamos hecho bien la valoración preconcepcional y que no estemos dejando pasar factores adicionales que pudieran ser problemas obstétricos al futuro. Por ejemplo, que no vayamos nosotros a permitir que una mujer con un índice de masa corporal de 35 y con una hipertensión arterial se embarace cuando pudimos perfectamente aconsejarle que empiece una bajada de peso bien dirigida, que controlemos esa tensión arterial y busquemos el antihipertensivo que pueda más adelante seguir tomando en el embarazo, que investigamos si al mismo tiempo ya es diabética y no lo sabía, y otros factores. En ese sentido, no entusiasmarnos solo con que la paciente llegó en buscar embarazo y entonces le vamos a dar las medidas para que su fertilidad sea probada. Ese es un ejemplo. Y el otro caso es cuando la paciente francamente ya viene sin ningún método de planificación familiar y quiere que nosotros le contribuyamos a buscar su embarazo y dice que ya probó porque ya tuvo su vida sexual más de un año y no logró embarazo. Entonces ahí entraría en el estudio de la pareja infértil. Examen de espermograma, valoración de permeabilidad tubárica y lógicamente en el caso de ella, analizar esos ciclos a ver si la paciente tiene ciclos anovulatorios porque ahí sí clasificaría para darle un tratamiento con inductores de ovulación. Hago un paréntesis para regresar a lo que ya mencioné. En todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, el hábito de vida saludable es la primera medida. A veces tenemos pacientes que están en sobrepeso u obesidad. Tienen ciclos de 45 a 60 días y analizamos el resto y no encontramos más nada. No tienen hiperprolactinemia, no tienen hipotiroidismo, no tienen ninguna otra situación patológica. Y les decimos, señora, entre en un programa de disminución de peso corporal, haga ejercicio, sométase a los conceptos de la dietista y la paciente baja el peso adecuado y empieza espontáneamente a tener ciclos regulares, lo cual indica que empezó a ovular y esa paciente queda en embarazo sin que le hayamos mandado un tratamiento farmacológico. Eso se da generalmente cuando la paciente cumple las recomendaciones y es un escenario posible que hay que tener en cuenta sobre todo en las que tienen sobrepeso u obesidad. En resumen, las recomendaciones para esta pregunta son que prueba de fertilidad como tal no la hay, pero sí se pueden hacer los estudios en caso de que se haya expuesto a la búsqueda de embarazo o se puede presumir que hay un problema de fertilidad en las mujeres que tienen francamente una anovulación, caso en el cual tendría que entrar entonces ya en el tratamiento con inductores de ovulación. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es una paciente de 24 años que tiene el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico y quiere saber si está a tiempo de tratarse
o tiene algún límite de edad? Bueno, entonces con lo que hemos ido mencionando, yo creo que ya la pregunta tiene bastante avance. Tratarla a ella es buscarle la solución a su proceso fisiopatológico. Y la solución a su proceso fisiopatológico es el hábito de vida saludable. Aquí también hay que hacer una diferencia. Existen mujeres que no son obesas y ni siquiera están en sobrepeso. Y hay mujeres que sí son obesas y en sobrepeso. Las que tienen sobrepeso u obesidad, ese hábito de vida saludable debe ir, ojalá, buscando disminución de peso corporal. Se recomienda una disminución entre el 5 y el 10% del peso corporal para las mujeres con obesidad de algún grado, ¿sí? Obesidad mórbida, obesidad de segundo o tercer grado, incluso de primer grado. Son mujeres que deben bajar entre 5 y 10% de peso corporal. Se recomienda 5 en 6 meses y 10% para un año. La mujer que no tiene ese componente de sobrepeso que está dentro del límite aceptado, también es importante que tenga un hábito de vida saludable, porque lo que hacemos es disminuir el tenor oxidativo, el estrés oxidativo del organismo, que se sabe que es uno de los factores de síndrome metabólico, que a su vez está relacionado con la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, que es la base, a su vez, probablemente fisiopatológica del síndrome de ovario poliquístico. O sea que todas van a recibir nuestra recomendación del hábito de vida saludable. Y a ello le agregaríamos entonces el tratamiento farmacológico que fuese pertinente. Entonces, en resumen, no hay un momento en el que diga me atrasé, me dormí y no me hice el tratamiento. Porque en el momento en que le hicieron el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, el médico debió recomendar hábito de vida saludable y además enfocarse en manejar lo que fuese motivo de consulta de la paciente. Algunas pacientes no están preocupadas por su atraso menstrual, porque en realidad menstruan cada 38 o 40 días y ellas dicen que no pasan de cada 45 y que ellas saben que le viene, por lo tanto no se preocupan por eso. O habrá otras que no se preocupan por la fertilidad porque no tienen interés o porque ya tuvieron previamente algún hijo. Y habrá algunas cuyo acné o hirsutismo no tiene un grado muy alto y no es su motivo de preocupación. Entonces nosotros ahí separaríamos el tratamiento, porque la pregunta que nos hace la persona que la emitió es si me debo tratar. No hay un tratamiento preventivo excepto el que les dije del hábito de vida saludable, porque ese sí es importante para prevenir las complicaciones a largo plazo, las cuales están para todas. Todas las que tienen 24 algún día tendrán 48 y algún día tendrán 60 años, y allí se van a presentar muchas manifestaciones que generalmente son tardías. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es: ¿qué tanto influye en el pronóstico del síndrome de ovario poliquístico e infertilidad patologías de la tiroides? La relación es muy grande, sin embargo, lo primero que hay que hacer es el descarte. El síndrome de ovario poliquístico es una situación patológica de descarte, en el sentido que hay que investigar problemas tiroideos y, paralelo a ello, problemas de la posibilidad de una hiperprolactinemia, porque están muy relacionados, porque no tanto es la relación que tengan, sino la forma en que se pueden confundir. Un hipotiroidismo evidente que esté en curso puede producir trastornos del ciclo menstrual, anovulación, ovarios con imágenes sugestivas de ovario poliquístico muy parecidos a los ovarios poliquísticos, son ovarios multipoliculares, y caída del cabello, alteraciones dermatológicas. Por lo tanto, el parecido es muy grande con un síndrome de ovario poliquístico. Y si el médico pasa rápidamente por la historia clínica y más rápidamente por los ovarios, va a clasificarla como un síndrome de ovario poliquístico y debía tener la precaución de siempre solicitar la medición de la TSH y la T4. Eso debía ser una rutina en el médico que está, o en el enfoque de la paciente que está con el diagnóstico presuntivo de síndrome de ovario poliquístico. La hiperprolactinemia acompaña a la alteración de tipo hipotiroidismo, a veces en forma secundaria o a veces sencillamente hay una hiperprolactinemia primaria, la cual también puede producir exactamente las mismas manifestaciones cuando es muy arraigada. Puede producir hipoestrogenismo, unos trastornos del ciclo menstrual, unos ovarios que ecográficamente parecen poliquísticos, y la paciente también puede tener infertilidad. Por lo tanto, en estos casos debíamos tener un diagnóstico de exclusión
arrancar midiendo una TSH y una prolactina para saber que no estamos ante estas situaciones patológicas, y es muy frecuente la asociación entre enfermedades tan prevalentes como el hipotiroidismo en la mujer y síndrome de ovario poliquístico. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué relación hay entre diabetes y este síndrome de ovario poliquístico para saber qué tan efectivo es el tratamiento hormonal en este grupo de mujeres? La relación es muy grande porque parece ser que el trastorno a nivel de la insulina es muy similar. De hecho, muchas de las medidas que se toman para manejo de la paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico y para la prevención de síndrome metabólica están basadas en los tratamientos de la diabetes. El que más conocemos todos es la metformina. Ustedes saben que la metformina ha venido a ocupar un puesto importante, no solo en el tratamiento de la diabetes y específicamente en el caso nuestro, la diabetes del embarazo, la diabetes gestacional tratada con metformina últimamente ha tomado mucha fuerza, sino en el manejo de pacientes que tienen trastornos de la tolerancia a los carbohidratos y síndrome de ovario poliquístico o tienen síndrome de ovario poliquístico y alguna de las manifestaciones, sobre todo en los casos de infertilidad, es un coadyuvante para los tratamientos que buscan inducir la ovulación. Esto nos muestra la relación tan directa que hay entre los trastornos de los carbohidratos y la diabetes en particular con el síndrome de ovario poliquístico. Repito, muy probablemente la base fisiopatológica sea la misma, en la que hay una resistencia a la insulina, que, como todos sabemos, puede tener una característica de ser prereceptor, intrarreceptor o postreceptor, y que parte de ello es la forma en que fisiopatológicamente también se presenta la diabetes. Muchos de los marcadores que se utilizan pueden ser compartidos. En este momento se recomienda que la mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico y es obesa, de entrada empecemos a investigarle una diabetes porque ya nos está llenando requisitos. Máxime si además tiene antecedentes de diabetes familiar y esa paciente debíamos estudiarla con prueba de carga de glucosa de la que recomienda la OMS con 75 gramos, hacer la prueba en ayunas y a las 2 horas. Y además, si es posible, hacer la hemoglobina glicosilada porque vamos a mirar dos escenarios posibles de alteraciones de los carbohidratos. Así que la respuesta es que la relación es muy grande y además el enfoque terapéutico es similar en el sentido de arrancar con un hábito de vida saludable y eventualmente con un insulino sensibilizante, de los cuales el más utilizado es la metformina. Doctor, hay una pregunta que nos dice que si el embarazo ectópico se debe al síndrome de ovario poliquístico o aumenta su incidencia o qué tiene que ver pues estas dos patologías. No debía ser así. Realmente si empezamos a buscar, como dicen coloquialmente, a hilar delgado, podríamos encontrar una relación de alguna forma. ¿A qué me refiero? La mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico muy posiblemente tiene un problema de ovulación. Si esa ovulación no es una falta de ovulación clara, la cual la llevaría a una infertilidad completa, sino que ella tiene una disovulación en la cual la foliculogénesis está alterada, pero sí logra ovular, es posible que se genere un cuerpo lúteo que no esté en las mejores características y entraríamos en la famosa deficiencia de cuerpo lúteo, que va a dar un endometrio inadecuadamente receptivo. Y si ese endometrio es inadecuadamente receptivo, puede que al mismo tiempo haya una alteración en la motilidad tuvárica. Y todo esto lleve a que la paciente que tiene el problema básico de ella, ese síndrome de ovario poliquístico y una disovulación, pero que sí está ovulando, entonces genere un embarazo que se ubique en la trompa y que no viaje adecuadamente para llegar a implantarse en el endometrio. Esa sería una manera en la que fisiopatológicamente podríamos explicarlo, pero es relativamente traída de los cabellos en el sentido que la paciente lo más que presentan frecuentemente es una falta de embarazo, es una ausencia de embarazo porque no hay ovulación, entonces la paciente tiene más que todo una infertilidad. Yo me atrevería a decir que el riesgo más importante para tener en cuenta en las pacientes con todo este problema no es que vayan a tener un embarazo ectópico. Evidentemente, si nosotros estamos haciendo una historia clínica de una paciente que tiene un diagnóstico presuntivo de embarazo ectópico, va a salir a relucir el antecedente del ovario poliquístico, pero eso no nos lo va a reforzar o a minimizar el diagnóstico que estamos haciendo de acuerdo al cuadro clínico que estemos evaluando.
Doctor, hay varias preguntas sobre la posibilidad de quedar embarazada. Entonces, uniendo esas preguntas, ¿qué tan probable es que una mujer quede embarazada? Pues dependiendo de si sus ciclos de anovulación son más largos o si se diagnosticó en una edad más joven. No sé, como para dar claridad en general Bueno, a esta pregunta. ya lo mencionamos, pero entonces vamos a detenernos un poco en ese sentido. La paciente que tiene el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico porque evidentemente tiene alteraciones en sus ciclos menstruales, tiene atrasos menstruales, ¿sí? Independiente que tenga muy evidente el hirsutismo o no, entonces probablemente va a tener un problema de ovulación. La posibilidad que quede en embarazo va a depender en parte de si tiene una anovulación, pero a su vez también en parte de otros factores que no son directamente relacionados con el síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, tendríamos que ser nosotros siempre más amplios en la mujer que, teniendo el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, consulta con interés en embarazo. En ese orden de ideas, podría haber dos escenarios. Uno en el cual el médico hace el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, lo enfoca, da las recomendaciones básicas y eventualmente se compromete a mandar una inducción de ovulación para ver que esa paciente pueda ovular porque ya el diagnóstico que no está ovulando. Ese es un primer escenario. En ese escenario tendría que darle un tiempo a que haga efecto el medicamento y que verifique que la paciente sí empezó a ovular con el tratamiento que le mandó. Eso ya pertenece a un terreno un poquito más especializado porque hay que tener experiencia en esto y sobre todo porque es en cierta forma, de ensayo y error, de ver dosis de medicamento, cuál es la dosis de la paciente, cuál es la que la pone a ovular y para que lo repita a través de varios ciclos. Y finalmente llegar a el diagnóstico de una infertilidad en la cual ya se haya probado que tomando el medicamento no logró embarazo. Entonces, en ese caso entraría al estudio de fertilidad completo. Ese sería un escenario. Y el otro escenario sería que en el momento en que la paciente consulte y se haga el diagnóstico de ovario poliquístico o de síndrome de ovario poliquístico, el médico la incluya de una vez en el estudio de fertilidad. Por lo tanto, le ordene el espermograma al esposo, le ordene a ella la prueba para mirar permeabilidad tubárica y con todo eso sea cuando decida mandar el tratamiento. Ambas formas terapéuticas y diagnósticas son válidas. La primera, pues obviamente evita exámenes, siempre partiendo de la base que hagamos la recomendación del hábito de vida saludable, que hagamos la consulta preconcepcional, que eso ya está claro. Pero en la primera podríamos ser más prácticos y pasar de una vez a un tratamiento, a ver cómo le va a la paciente con el tratamiento. Y en la segunda haríamos los exámenes de entrada. En esos exámenes de entrada posiblemente nos encontremos que todos los demás órganos reproductivos, el varón está bien, el árbol reproductivo interno está bien, y entonces tendríamos mucha más tranquilidad para mandar la inducción de ovulación. Pero el mensaje para las mujeres que preguntaron, que dices tú que son varias, pues es que sí hay alternativas para manejo cuando la causa del problema de fertilidad es la falta de ovulación por el síndrome de ovario poliquístico. Tenemos un primer nivel con medicamentos de inducción de ovulación, tenemos un segundo nivel con gonadotrofinas que ya son más especializadas, que se aplican en ampollas. Ese segundo nivel también puede ser con una laparoscopia que haga lo que se llama el drilling ovárico, que es hacer una serie de micropunciones en el ovario, las cuales se ha demostrado que de alguna manera despiertan el proceso ovulatorio de manera espontánea en el ovario o por lo menos lo hacen más receptivo a los tratamientos hormonales. Y finalmente queda la fertilización in vitro como recurso para las pacientes que definitivamente no habían logrado embarazo con ninguna de las otras alternativas. Doctor, la siguiente pregunta: ¿es normal que después de ser diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico bilateral también desarrolle quistes en los senos? No, no tiene relación fisiopatológica. Es muy común, eso sí, el estado fibroquístico mamario, la condición fibroquística, como ahora se recomienda llamarla, es muy común. Es un diagnóstico que incluso se ha demostrado que cuando se hacen estudios de anatomía patológica lo tienen más del 50% de las mujeres, así no se hayan quejado en su vida de que tenían problemas mamarios. Entonces el hallazgo es muy común y posiblemente hay una coincidencia en la mujer que le hicieron una ecografía, le dijeron que tenía esas imágenes subjetivas de ovario poliquístico y entonces ella espontáneamente por recomendación médica pasó a una ecografía mamaria o empezó a tener unos síntomas mamarios y se hizo la ecografía.
pero debe haber una coincidencia de eventos, pero no es una relación fisiopatológica. Gracias, doctor. Y la última pregunta, ¿el ovario poliquístico tiene cura? Bueno, yo creo que ya la respondimos previamente. Es una situación patológica que hay que afrontar y establecer medidas para que no se presenten las complicaciones, pero la fisiopatología, con todas estas factores causales que les he mencionado desde el punto de vista genético y epigenético y todo, van a estar en la paciente. Por lo tanto, yo me podría atrever a decir que no nos preocupemos si tiene o no cura, sino que si hay manejo para todo lo que implica la constelación de situaciones a las cuales el ovario poliquístico nos puede llevar. Hemos hablado mucho del proceso reproductivo y es importante, pero pensemos en que hay que prevenir el desarrollo del cáncer de endometrio y la prevención está en evitar que las mujeres tengan esos atrasos menstruales tan notorios. Por lo tanto, nada más con hacerle un tratamiento que puede ser con los anticonceptivos orales combinados o dándole progestágenos cíclicamente de manera periódica, podríamos evitar que ese endometrio se vuelva hiperplásico y que llegue al cáncer de endometrio. Esa podría ser una manera de prevenir esa situación. El estilo de vida saludable es el que nos va a prevenir la aparición de la franca diabetes y del síndrome de ovario poliquístico florido, perdón, del síndrome metabólico florido en pacientes que ya tienen la predisposición genética porque se sabe que tienen una resistencia a la insulina. Que la recomendación de disminuir de peso nos va a disminuir el número de pacientes que van a llegar a la obesidad porque todos sabemos que la obesidad sola se comporta como una enfermedad. Por lo tanto, yo creo que el grupo en general de alteraciones que implica el ovario poliquístico, al manejarla nosotros con estas recomendaciones generales, estamos evitando que se presenten y no necesariamente tenemos que hablar de una cura. Lo que sí es frecuente y evidente es que a medida que pasan los años va cambiando el fenotipo. Entonces la mujer que se quejó del acné nos dice que eso fue cuando ella tenía X años y ahora lo que tiene son los atrasos menstruales. Y la mujer que tuvo atrasos menstruales me dice, pues yo ya entré en menopausia, entonces ya yo no tengo esa preocupación. Y más bien somos nosotros los que nos vamos a preocupar de ver que ella no nos haga un síndrome metabólico, porque ya no nos van a preocupar ni los ciclos, ni el acné, ni nos van a preocupar el ovario poliquístico, porque obviamente el aspecto poliquístico de los ovarios va a desaparecer. Pero en esa paciente es muy probable que quede la base fisiopatológica que va a llevar a estos problemas de síndrome metabólico que son los que nos van a preocupar en el momento en que ella tenga la edad y la condición menopáusica. Doctor, la última es, si tenemos una paciente planificando con inyectables o implantes anticonceptivos y vamos a comenzar con tratamiento con anticonceptivos orales, ¿suspendemos la inyección o continuamos con ambos? Es un cambio de anticonceptivo y en ese caso se hace lo que usualmente se recomienda y generalmente hay unas instrucciones del fabricante. No hay necesidad de que nosotros unamos anticonceptivos en este caso y los sumemos porque realmente estamos usando el mismo. Los anticonceptivos inyectables contienen un estrógeno y un progestágeno, solo que la vía de administración y el tiempo de distribución son diferentes. Así que en el caso que nos ocupa, realmente es como si me preguntara que va a cambiar de anticonceptivo oral combinado y que si lo va a seguir. Pues sencillamente en el momento en que se presenta la próxima menstruación, la paciente empieza con el anticonceptivo que en ese momento iba a empezar, que va a ser, en este caso, el anticonceptivo oral combinado. Y ya ella sabe que no se va a aplicar la siguiente dosis del anticonceptivo inyectable. No hay necesidad de unirlos. Lo que de pronto sí es importante dejar claro es que a veces podemos unir anticonceptivo oral combinado que la paciente está tomando para manejar, por ejemplo, el acné o, por ejemplo, el hirsutismo, y le adicionemos el medicamento que recomendó el dermatólogo, que también es un medicamento hormonal. Cosa que pasa cuando damos la espironolactona o damos la finasterida y otros medicamentos que van a mejorar el problema del hiperandrogenismo, no se tiene que suspender el anticonceptivo oral combinado. El acetato de ciproterona solo no se consigue en Colombia, pero sí viene en el anticonceptivo que les mencioné. En los países donde tienen acetato de ciproterona, se recomienda que la paciente siga planificando con el anticonceptivo que contiene acetato de ciproterona y se tome el acetato de ciproterona adicional que le mandó su dermatólogo. Es una situación pues, que no tenemos acá. Pero entonces, en resumen, contestando la pregunta, ella va a cambiar de anticonceptivo, por lo tanto va a seguir las recomendaciones que generalmente son que lo empiece con el próximo ciclo menstrual y a partir de allí ya no use el anterior, sino que siga usando el nuevo que está empezando.
Bueno, vamos a dar entonces por terminada este encuentro virtual muy interesante, muy importante sobre síndrome de ovario poliquístico. Queremos de manera muy especial, los organizadores y todas las que estamos aquí, agradecerle al doctor Byron Manuel por todo ese conocimiento y por esa resolución de preguntas tan buenas, tan efectivas. Yo creo que a todos nos quedó muy claro todos estos mitos que se han venido presentando sobre este tema tan importante. Doctor Byron, muchísimas gracias a usted por estar acá, por acompañarnos y por brindarnos su conocimiento. A todos los presentes, a los que quedan, porque habíamos tratado de cumplir el horario, pero sabemos que a veces se presentan inconvenientes y a esta hora pues algunos se tuvieron que retirar, pero sí vi que la audiencia se mantuvo pendiente de todas las respuestas que dimos a las preguntas y quedo tranquilo, satisfecho por la dinámica, por el manejo tan bueno que le dieron en el grupo de estudiantes. Yo creo que si va a haber un aplauso es para los estudiantes por haber organizado este evento tan interesante y que sigamos en esta metodología del CPC, dándole el lugar a los estudiantes para que nos colaboren y nosotros participando en calidad de profesores en lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias a ustedes por la asistencia y por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor, y también queremos agradecer el acompañamiento de todas las personas que se conectaron, agradecerle a todos los doctores que estuvieron presentes, al doctor Celades y a todos ustedes por permitirnos este espacio. Muchísimas gracias y que pasen buena noche. Muchas gracias para todos. Un abrazo. Gracias al doctor Byron. Muchas gracias. Feliz noche.